Bienvenidos una vez más a Tu Médico en Línea. Yo soy el doctor Faruk Hernández y mientras estés sentado ahí, mi misión no es otra, sino que tú puedas entender todas las cosas, todo el por qué se da, las enfermedades por las cuales tú consultas al médico, pero que como no tienes el tiempo suficiente, sea el médico, sea tú, para preguntarle más cosas, te vas para la casa con dudas. Mi misión es despejar todas tus dudas, es que tú puedas entender mejor tu cuerpo y quitarle lo complicado a la medicina y podértelo explicar así, de una manera descomplicada, de una manera fácil, de una manera didáctica. Aquí en CTV Barranquilla nos vamos a ver todos los días, de lunes a viernes, a mediodía por Canal 104, puedes sintonizar Tu Médico en Línea. Y bueno, dando la introducción al programa del día, en algún momento todos hemos visto a alguien que tiene una bolita aquí en el ombligo. Por eso, nuestro programa es Me salió una bola a un lado del ombligo. ¿Qué será eso? Desde los más chiquiticos, cuando tú vas viendo un niñito, ese niñito está barrigón y tiene una hernia umbilical. Las abuelitas diagnostican hernias umbilicales. Ese niñito tiene parásito y hernia umbilical. Tiene una cicatriz debajo del ombligo. Le dio hernia umbilical. Tiene una cosa en el ombligo. ¿Será hernia umbilical? Doctor, al niño le duele el ombligo. ¿Será hernia umbilical? Doctor, mi bebecito, el cordón umbilical le quedó como grande. Yo creo que tiene una hernia umbilical. Así que vamos a aprender el día de hoy de hernias umbilicales. ¿Qué tal les parece? Excelente, ¿no? Por eso nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente si conoce a alguien que le haya dado hernia umbilical. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conoces a alguien? Así que adelante. No conozco ninguna persona. Sí conozco varias personas. Incluso están esperando que le van a practicar algunas operaciones. No conozco. Sí, claro. Sí conozco. No conozco personas. No conozco ninguno. Hasta el momento no conozco personas que tengan estas enfermedades. Muy bien, vemos que conocen mucha gente, personas y familiares y cercanos con hernia umbilical. ¿Por qué? Porque es más común de lo que tú piensas, ¿verdad? Ahora vamos a ver un pequeño video que necesito que te concentres para que puedas entender todo el mecanismo de la hernia umbilical. Así que adelante. La hernia umbilical es un saco que se forma por el revestimiento interno del vientre, que abre camino a través del agujero en la pared abdominal a nivel del ombligo. Las hernias umbilicales en los adultos se dan más en el sexo femenino y entre otros pacientes cuyo estado motiva un aumento de presión abdominal, como por ejemplo encontramos las mujeres embarazadas y las personas con obesidad, ascitis o distensión abdominal crónica. En los bebés se presenta una hinchazón blanda sobre el ombligo que puede incomodar al bebé cuando está sentado, llora o hace esfuerzo. La protuberancia puede ser plana cuando el bebé se encuentra acostado boca arriba o quieto. Las hernias umbilicales generalmente son indoloras. Muy bien, vamos a explicar un poco más, vamos a tirarle cuerda a esto de la hernia umbilical. Las hernias umbilicales, ¿qué son? O más bien, comencemos por explicar qué es una hernia. Una hernia es un defecto, es una ventana, es un roto, es un hueco, como lo quieras decir, que comunica una cavidad con otra. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, esta es nuestra pared, aquí vemos la piel, tejido celular subcutáneo, esta es nuestra fascia y este es nuestro intestino. Si nos damos cuenta, hay una interrupción, un hueco, una protuberancia, una rajita, un defecto, una ventana que está comunicando el intestino con el medio externo. No sale completamente porque tiene la piel. Entonces ahí nos damos cuenta que esta barrera que es azulita, que se llama la fascia es la encargada de mantener las estructuras dentro del abdomen. Cuando hay un defecto en la fascia, eso es una hernia, esté en donde esté. En el caso de hoy estamos hablando de la hernia umbilical, que es a este nivel, a nivel del ombligo, pero hay unas que se dan arriba del ombligo que se llaman hernias epigástricas y hay otras hernias por diferentes partes del cuerpo, en los triángulos posteriores de la espalda, en las zonas inguinales, y van a recibir así sus diferentes nombres dependiendo del sitio donde está. ¿Sabías que había una hernia en la espalda? Existe. Nos vamos a dar cuenta que es el defecto como tal. En ese contexto, yo quiero explicártelo de una manera más fácil todavía. Imaginemos que este es mi ombligo. La hernia umbilical es un hueco, ¿verdad? Un hueco que va a estar en ese ombliguito. Entonces, ese hueco va a permitir que por aquí protruyan asas.
¿Cuál es el problema de la hernia umbilical? Que a veces este hueco es muy pequeño. Entonces, el asa de intestino sale y queda atrapada a este nivel. No permite que se devuelva. En este caso hablamos de una hernia encarcelada. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el intestino, en este caso mi mano, está presa. No puede salir, no puede ni entrar ni salir y ahí quedó. Esta es una hernia encarcelada. Esta es una urgencia, duele mucho. Pero no me habla de que el intestino está sufriendo. ¿Cuándo sufre el intestino? Imaginemos la misma hernia, pero esto apretó. A lo que aprieta, no solamente está encarcelado, sino que ¿qué pasa si yo me pongo aquí un montón de piticas y me amarro duro? ¿Comienza mi mano a qué? A cambiar de color. Eso mismo pasa con el intestino. Comienza a cambiar de color. La sangre no le llega y comienza a ¿qué? A isquemizarse. Ya esta es una hernia estrangulada. ¿Por qué? Porque ¿qué es estrangulamiento? Si yo te estrangulo, te ahogo. Eso mismo le pasa a esa asa de intestino. Se ahoga. Y si se ahoga, se puede necrosar, es decir, que se pudre y se puede perforar. Esa es nuestra hernia umbilical. Y bueno, ahora nos vamos a preguntar al especialista qué más información nos tiene para darnos acerca de la hernia umbilical, que está en directo con María Alejandra. Adelante, María Alejandra. Doctor Faruq, en este momento nos encontramos con el médico cirujano Carlos López. Doctor Carlos, bienvenido a Tu Médico en Línea en el día de hoy. El tema de hoy son las hernias umbilicales y los televidentes tienen muchas preguntas, claro está. Doctor Carlos, nos gustaría saber qué cuidados debemos tener con las hernias umbilicales. Bueno, hay que tener en cuenta la causa de la hernia umbilical, ¿cierto? Hay dos causas claras, que son la hernia umbilical de carácter congénito, que nacemos con este defecto a nivel de la pared abdominal, y la hernia umbilical incisionales, que son causadas por múltiples intervenciones quirúrgicas. Al abrir la capa muscular abdominal, esto genera debilidad en estas capas, generando que una parte del intestino, en mayor de los casos intestino delgado, sobresalga y haga algo anormal a nivel del abdomen, ¿no? Esto, para prevenirlo, pues no hay que alzar mucho peso, hay que tener una dieta rica en fibra, hay que tener mucho cuidado con los síntomas y síntomas. Si sientes alguna anomalía en tu ombligo, una bolita extraña, pues acudir al médico rápidamente para él que te catalogue qué tan severo es esto o si necesita intervención quirúrgica inmediatamente, ¿viste? Ok, teniendo en cuenta las recomendaciones que nos da el doctor Carlos, ya saben, los televidentes, ir al médico apenas encontremos alguna normalidad. Doctor Faruq, continuemos en estudio con más información. Muy bien, importantísimo lo que nos dijo el doctor, que la hernia umbilical no se puede prevenir. Es decir, la hernia umbilical es algo congénito. ¿Qué quiere decir congénito? Que nosotros nacemos con este defecto. Este defecto puede nacer muy chiquito. Es decir, nosotros podemos tener una hernia de 0.2 milímetros. Es una hernia en definición. ¿Por qué? Porque ya dijimos que era un huequito. Y así mida 2 milímetros o mida 5 centímetros, es igual de defecto. El problema está en que ese huequito se puede hacer grande por diferentes profesiones u oficios, cargar peso y todas las cosas que lleven a aumentar la presión dentro del abdomen. El problema no es cargar peso como tal, es que todo eso aumenta la presión del abdomen. Entonces, si yo aumento la presión del abdomen, es como si yo me conectara un tubo y comenzara a soplar. Y yo soplo, ¿qué va a pasar con ese huequito? Las estructuras van a intentar salirse por ese huequito y ese huequito que era muy chiquito se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Por eso es que si la persona se somete a hacer ejercicio frecuentemente o actividades que puedan aumentar el perímetro abdominal, como la obesidad, como la citis, que es el aumento del líquido peritoneal dentro de la barriga, que puede deberse a una cirrosis hepática, una insuficiencia cardíaca u otras alteraciones o enfermedades, pueden aumentarnos el riesgo y la predisposición de hacer una hernia umbilical. Perfecto. Así que nos vamos a la calle a preguntarle a nuestros barranquilleros qué más dudas tienen acerca de las hernias umbilicales. Adelante. Doctor Faruq, ¿cómo puedo saber si tengo una hernia? Muy bien, ¿cómo puedo saber si tengo una hernia umbilical? Eso me parece una pregunta adecuada y qué chévere que lo hayas hecho de entrada. El examen para la hernia umbilical se puede hacer de dos maneras. De la manera tradicional, que es la primera, que es de manera clínica, como hacían nuestros abuelitos y nuestros grandes médicos. Con el dedo se tocan dentro del ombliguito y uno manda al paciente a que tosa o puje. Es decir, señor, puje.
y vamos a sentir dentro del huequito, vamos a sentir que algo nos toca la punta del dedo. Eso es el asa de intestino que está ahí tratando de salirse por la hernia umbilical. Y hay un método mucho más específico que es la ecografía. Te puedes mandar a hacer una ecografía. Siempre tengo con mis pacientes la polémica porque uno manda ecografía de pared abdominal. Y él dice, doctor, pero la ecografía está mal mandada porque no me vieron ni la vesícula, no me vieron nada, sino solamente que la hernia. Sí, señor, porque yo quería era ver tu hernia. Entonces tenemos dos ecografías, ecografía abdominal total, que es para ver las estructuras dentro de la barriga, y la ecografía de pared abdominal, que es la que está mandada para este tipo de hernias, en donde te pasan el transductor y él nos puede decir si está estrangulada, si no está estrangulada, si está encarcelada, si no está encarcelada, el tamaño, la posición, y nos habla más acerca de tu hernia umbilical. Este es el gold estándar, es decir, es la prueba de oro para hacer el diagnóstico de hernia umbilical. Y bueno, vamos a seguir con preguntas ahora por vía WhatsApp. ¿Será que tenemos alguna pregunta por vía WhatsApp? Claudia Sala. Doctor Faruk, ¿qué tipos de cirugías se utilizan para reparar hernias umbilicales? Excelente, Claudia. Hoy por hoy tenemos muchas alternativas para reparar todo tipo de cirugías. En ese contexto tenemos las cirugías tradicionales, que van encaminadas ¿a qué? A lo que nosotros explicamos. La hernia es un defecto. Dependiendo del defecto, vamos a saber qué tipo de procedimiento necesitamos hacer. Pero a fines rápidos, el defecto, si yo tengo unas estructuras adentro, meto las estructuras dentro de la barriga y voy a ¿qué? Voy a cerrarlo y voy a poner unos puntos. Estos puntos que me garanticen que se quede cerrado el defecto. Esta es la corrección. ¿En qué varía la técnica? Ya eso nos interesa más a los cirujanos. En el tipo de punto que yo cojo, en si yo quiero cogerle, como dicen por ahí, un dobladillo. Entonces voy a coger dobladillo con dobladillo, como si fuera un pantalón para reforzar. Y en eso va a variar. Pero a grandes rasgos lo que buscamos es cerrar. Hay otras alternativas como vía laparoscópica, más específica, más especializada, que se utilizan para casos concretos, pero creo que esto responde a tu pregunta en general. Y bueno, de esta manera terminamos este bloque. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y recuerda que yo soy tu médico en línea. Bueno, bienvenidos nuevamente a Tu Médico en Línea. El día de hoy estamos hablando de las hernias umbilicales. Ya entendimos un poco de cómo se dan las hernias, de por qué se dan las hernias, de cómo corregir las hernias. Así que nos vamos ahora a hablar un poco más con el especialista que está con María Alejandra en vivo. Y adelante, María Alejandra, ¿qué más información nos tienes acerca de la hernia umbilical? Doctor Faruk, continuamos con el médico cirujano Carlos López. Doctor Carlos, bueno, ahora hablaremos un poco acerca del tratamiento. A las personas les interesa mucho saber qué es lo que deben hacer o qué es lo que les dirá el médico cuando lleguen al hospital. Bueno, el tratamiento como tal para la hernia umbilical, pues hay que catalogarlo. Depende de su sintomatología, ¿viste? Esto quiere decir que la hernia umbilical puede ser bastante grande, pequeña, molestosa, puede estar estrangulada. En muchos de los casos, esta hernia, la cura definitiva para eso es quirúrgica, ¿viste? Dependiendo la severidad de esta y la sintomatología, es algo urgente o algo que puede ser programado, pero la cura definitiva para eso definitivamente es la cirugía, ¿viste? Un cierre como tal por cirugía de ese defecto anatómico en la pared abdominal, ¿viste? Esto cambiaría totalmente el diagnóstico del paciente y su estilo de vida porque ya se resolvería su parte de su hernia, ¿viste? Doctor, una pregunta y un dato importante para los televidentes. Un dato importante, tienen que tener en cuenta que la mayoría de personas, alrededor de un 60%, nacemos con esa deformidad, esa debilidad en la capa muscular. No nos damos cuenta en el transcurso de nuestras vidas, pero si tenemos malos hábitos, esto se desarrolla, ¿viste? Por ejemplo, los pacientes que van al gimnasio, hacen mucho peso, sienten que esta hernia, pues este intestino sale hacia afuera porque el peso aumenta la presión intraabdominal y eso hace que la pared se debilite mucho más, ¿oíste? Entonces hay que tener en cuenta la dieta, una dieta que sea rica en fibra para que el intestino no aumente su presión intraabdominal, ¿oíste? Ok, doctor, muchísimas gracias. Teniendo en cuenta las distintas consejos que nos ha dado el doctor, continuemos en estudio con más información. Excelente participación de nuestro especialista. Mil gracias, María Alejandra, por esta nota. Y bueno, nos vamos a la calle a preguntarle a la gente qué otras dudas tienen acerca de la hernia umbilical. Adelante.
Doctor Faruk, ¿es cierto que el único tratamiento para la hernia es la cirugía? Muy bien. El único tratamiento real de las hernias es la cirugía. La respuesta es sí. Al ser un defecto, al ser una ventana que está abierta, la única manera de poder corregirla es cerrar esta ventana. Y nosotros no tenemos más alternativas sino la vía quirúrgica para poder hacer la corrección de una hernia umbilical. Hay unas maneras que eso no es tratamiento, eso es como algo más sintomático. Como es un huequito, muchas personas se sienten mejor cuando se aplican hielo. ¿Por qué? Porque el frío coge el asa de intestino y la recoge. Él se ve congelado por el hielito y se va a recoger, se va a alejar del frío. Entonces muchas personas cuando tienen los episodios dolorosos cogen con un hielito y se aplican hielito y esto les puede generar un poco de alivio. Pero como tal, si alguna vez te dolió la hernia, o sea, tú puedes tener tu hernia y yo puedo tener la hernia, todos podemos tener esta hernia. Si nunca nos duele, no pasa nada. En teoría no pasa nada. Eventualmente puede pasar que se te obstruya, como ya lo explicamos, se encarcele o se estrangule y en ese momento te pasará. Pero puede pasar que tú nazcas así y mueras así y nunca te operaste tu hernia y no pasó nada. Entonces, el verdadero riesgo va a que cuando te duele por primera vez, hernia que es sintomática, hernia que se diagnostica, hernia que se debe operar. Ese es mi consejo. ¿Para qué? Para evitar después una cirugía mayor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una pequeña incisión aquí y te va a quedar una pequeña incisioncita semilunar de 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros, máximo 3. Y es mejor que de pronto tener que hacer una incisión mucho más grande por arriba y por abajo para poder sacar una gran estructura que esté ahí amontonada, piñada. Recuerdan como mi mano al principio, es mucho peor. Entonces mi consejo es que si te ha dolido alguna vez, mejor programa la cirugía, te operas y sales de eso. Entonces vamos ahora con preguntas por vía WhatsApp. ¿Qué preguntas tenemos por vía WhatsApp? Doctor Faruk, ¿cómo debe ser una recuperación adecuada luego de que me operan de una hernia umbilical? Excelente. Muchas personas piensan que el acto mágico y exitoso de una cirugía está en que se haga por un excelente cirujano en un excelente sitio. Quiero informarles que hay un punto que depende de ti, mi querido paciente, y es el punto más importante, que es el postquirúrgico, lo que pasa después de la cirugía. Si tú no eres un paciente juicioso, puedes estar botando a la basura una cirugía espectacular. En ese contexto es lo mismo como lo que pasa en cirugía plástica y en la cirugía bariátrica. Te pueden quitar el estómago, te pueden quitar la grasa por fuera, pero si tu mente no cambia, si tú no colaboras después de esa cirugía espectacular, vas a fracasar en tu postquirúrgico. En este caso, yo quiero recordar varias cosas. Nosotros no operamos animales, operamos humanos. Por ende, nosotros no utilizamos alambres, ¿verdad? Como si fueras un león, que yo tuviera que reparar de pronto tu defecto herniario, en vez de estas líneas fueran alambres. No, estas líneas van a ser pequeños hilos, hilos que son del tamaño de un cabello, hilos que son como varios cabellitos uniditos. Entonces, eso es importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque ahí no tienes un alambre. Al no tener un alambre, tú tienes que entender que si tú no esperas el tiempo suficiente para que esas estructuras se peguen, no vas a garantizar que se torne una fascia firme que pueda soportar los aumentos de presión intraabdominal. Es decir, si tú quieres ser juicioso, los primeros 45 días de la cirugía, tú no debes hacer ningún tipo de esfuerzo físico moderado y severo a partir del 6º mes. De pronto, después de los 3 meses, si la hernia es muy pequeñita y que me den permiso y eso. Estas recomendaciones son muy estrictas. Pero podemos nosotros variar en esas recomendaciones dependiendo del paciente. No es lo mismo que yo opere a un señor de 80 años con una hernia umbilical que tiene un tejido débil, que tiene un tejido frágil, a operar a un joven atleta de 23 años. Entonces, en ese contexto va a variar también el postquirúrgico. Cada paciente tiene un postquirúrgico diferente, porque cada paciente tiene una enfermedad diferente. No es lo mismo un diabético que voy a operar de una hernia umbilical que un paciente joven que voy a operar de una hernia umbilical. Y así sucesivamente. Espero de esta manera poder haber respondido tu pregunta. Espero también que todos hayamos podido entender de
acerca de la hernia umbilical, cómo se da la hernia umbilical, por qué se da la hernia umbilical, cuántos tipos de hernia umbilical existen, que entendamos que hay hernia en diferentes partes del cuerpo. Y quiero concluirles explicándoles algo. El defecto como tal de la hernia umbilical no está ahí solamente, es un defecto en el colágeno, es un defecto como tal en la producción de lo que hace que se garantice la firmeza como tal. Entonces, así como habíamos explicado, esta cosita azul que es la fascia, esta cosita blanca y azul que es la fascia, necesitamos nutrirla y se nutre de colágeno. Entonces, muchas personas tienen debilidad en su colágeno. Eso predispone a que si tú tienes una hernia umbilical, muy probablemente tienes un riesgo aumentado de tener hernias inguinales o hernias en otra parte del cuerpo, porque el problema no está como tal aquí en el ombligo, está en la formación de tu colágeno, está en la parte molecular como tal de ese colágeno. Por eso es importante que si diagnosticamos hernia umbilical en una persona, busquemos hernias también inguinales, que son muy frecuentes que se dé esa dupleta de hernia inguinal con hernia umbilical o hernia inguinal bilateral con hernia umbilical. Es importante que la busquemos y la diagnostiquemos. Bueno amigos, y nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Recuerda que estamos hablando el día de hoy de hernia umbilical. No te despegues de la pantalla, que lo que viene a continuación no lo vas a creer. Recuerda que yo soy tu médico en línea. Ya regresamos. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte que no me gusta de este programa. Se acabó Tu Médico en Línea, pero solo por el día de hoy. Recuerda que nos puedes ver todos los días, de lunes a viernes, en horario de mediodía. A las 12, cuando ya vayas a almorzar, tú vas a coger el canal 104, lo voy a poner antes del noticiero y me voy a ver Tu Médico en Línea. Se acaba Tu Médico en Línea y te quedas con informativo para ver el noticiero. Así que tienes el plan del almuerzo hecho. Si tienes alguna duda, me puedes buscar por redes sociales, Dr. Farouk Hernández, o puedes escribirme a través de la página de Canal CTV Barranquilla. Doctor, tengo esta duda, no me quedó claro esto. Doctor, yo quiero ir al programa. Doctor, yo quiero tomarme una foto con usted. Doctor, yo quiero tomarme una foto con María Alejandra. Yo quiero tomarme una foto con los de producción. Todo eso lo puedes escribir. Yo soy feliz leyéndolos a todos. María Alejandra es feliz leyéndolos a todos. Así que estamos viéndonos Barranquilla y recuerda que yo soy Tu Médico en Línea.